Hola, bienvenidos a un nuevo video del curso de Análisis Matemático 1 de la Facultad Regional Delta. En este video vamos a trabajar polinomios de Taylor. Para empezar, vamos a revisar algunas cuestiones que hemos estado trabajando anteriormente. Primero, la forma en que puede estar escrito un polinomio, ¿sí? Nosotros habitualmente lo escribimos en la forma que se conoce como forma estándar del polinomio, que es esta en general, donde uno tiene el coeficiente y la potencia, que escrito con la notación de sumatoria queda expresado de esta manera. Por ejemplo, el polinomio 3x cubo menos 2x cuadrado más x menos 1. Este tipo de polinomios, además de ser la forma estándar, se los conoce como centrados en cero. Cuando uno tiene escrito el polinomio en el formato estándar, es sencillo evaluar cuánto vale en cero ese polinomio, porque todos los términos se van a ir anulando y el único que va a quedar es a sub 0. ¿Sí? En nuestro ejemplo, P de 0 sería menos 1. Se puede generalizar la notación o la forma de escribir un polinomio haciendo polinomios centrados en x igual c. En este caso, la forma del polinomio es similar a la anterior, lo único que en vez de tener potencias de x, voy a tener potencias del binomio x menos c. Escrito en la notación de sumatoria, quedaría de esta forma, y cuando el polinomio está centrado en c, es fácil de hallar cuánto vale el polinomio en este valor c. Exactamente de nuevo porque todos los términos se van a anular y el único que va a quedar es a sub 0. El polinomio en formato estándar o centrado en cero es el caso particular del polinomio centrado en c, donde c vale 0. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a repasar lo de derivadas sucesivas. Si nosotros calculamos las derivadas sucesivas de un polinomio, lo tenemos en su forma bien general, centrado en c. Cuando evaluamos este polinomio en c, decíamos queda a sub 0. Si ahora calculamos la derivada de este polinomio, va a ser el número por la derivada de este factor, que es n por x menos c a la n menos 1, y así sucesivamente, vamos derivando término a término, la expresión con la forma de sumatoria nos queda de esta forma, y cuando evaluamos el polinomio, la primer derivada del polinomio en c, nos da como resultado a sub 1. Si ahora hacemos la segunda derivada, procedemos derivando término a término, cuando evaluamos esta segunda derivada en c, nos queda 2 por a sub 2. ¿Sí? Todavía seguimos, hacemos la tercera derivada, cuando la evaluamos en c, queda 3 por 2 por a sub 3. Y uno acá ya va viendo que lo que va pasando es como en cada paso de derivación, el exponente que tenía aparece multiplicando y el que me queda es 1 menos que el anterior, lo que se va construyendo es el factorial del número. En general, lo que nos va a quedar, de acuerdo a estas cuentas que hicimos, es que la derivada de orden k en el valor c del polinomio es k factorial por el coeficiente a sub k, el coeficiente que coincide con el orden de derivación. Y de acá, de esta relación, podemos obtener los coeficientes de un polinomio a partir de calcular sus derivadas sucesivas en C. Entonces, en el formato general del polinomio, a sub n va a ser la derivada de orden n en C sobre n factorial, y así sucesivamente, a sub 3 va a ser la derivada de orden 3 en C sobre 3 factorial, a sub 2 la derivada de orden 2 en C sobre 2 factorial, y a sub 1 es la derivada de orden 1 en C sobre 1 factorial, y a sub 0 es la derivada de orden 0, que es el mismo polinomio, sobre 0 factorial. Recuerden que 0 factorial da 1.
Y en general podemos escribir entonces que un polinomio de grado n centrado en C tiene estos coeficientes. Por ejemplo, si tenemos el polinomio que habíamos puesto en el primer ejemplo y queremos obtener su desarrollo, su escritura como potencias de 2, para calcular los coeficientes, lo que vamos a tener que hacer, en este caso C va a ser 2, y vamos a tener que calcular las derivadas sucesivas del polinomio en ese valor C, después dividirlo por el factorial correspondiente y así ir obteniendo los coeficientes. O sea que tenemos que primero calcular la derivada sucesiva, evaluarla en 2, dividirlas por el factorial y así obtenemos el coeficiente. La derivada de orden 0 es la misma función, evaluada en 2 nos queda 17, la divido por el factorial no va a cambiar porque el factorial de 0 es 1, y entonces el a sub 0 en el desarrollo de potencias de x menos 2 va a ser 17. Ahora hacemos la primera derivada, la evaluamos en 2, la dividimos por el factorial y el a sub 1 nos queda 29. Hacemos la segunda derivada, la evaluamos en 2, la dividimos por el factorial y a sub 2 nos queda 16. Y por último, la tercera derivada, la evaluamos en 2, la dividimos por el factorial y a sub 3 nos queda 3. Acá tenemos un problema de, ¿sí? Este era sub 1, este es a sub 2 y este es a sub 3. Ahora sí. Entonces nos está quedando el polinomio desarrollado como potencias de x menos 2, nos queda escrito entonces como 3 por x menos 2 al cubo, más 16 por x menos 2 al cuadrado, más 29 por x menos 2, más 17. Otro ejemplo, tenemos este polinomio que, como ven, está desarrollado en potencias de x más 1, y queremos hallar cuánto vale la segunda derivada en menos 1. Si vamos a la forma que vimos del polinomio centrado en potencias de x menos c, la forma general era que p de x sea igual a la suma desde k igual 0 hasta n de la derivada de orden k en c sobre k factorial por x menos c a la k. Si queremos homologar esta expresión que tenemos acá con nuestra fórmula, lo que nos queda es que en este caso c está valiendo menos 1, que es exactamente el valor donde queremos calcular la derivada de orden 2. Entonces, en realidad, esta derivada de orden 2 es la que va a aparecer en el numerador en el coeficiente de segundo grado del polinomio. O sea que esta expresión de acá, cuando k valga 2, que es donde queremos calcular el valor, me va a quedar la derivada de orden 2 en menos 1 sobre 2 factorial. Y este es el coeficiente que acompaña la potencia de segundo grado en el desarrollo del polinomio como potencias de x más 1, que es el valor menos 11. O sea que esto está dando menos 11, y de ahí despejamos lo que queremos, ¿sí? O sea, lo que nos están preguntando, que es cuánto vale la derivada de orden 2 en menos 1, va a ser menos 11 por 2 factorial, que da como resultado menos 22. Y esta es la respuesta que teníamos que dar. En realidad, cuando tenemos el polinomio desarrollado como potencias de x menos c, los coeficientes nos dan cuenta de cuánto valen las derivadas sucesivas del polinomio en este valor c.
Entonces, de nuestro repaso de las derivadas sucesivas de un polinomio, lo que obtuvimos es la relación entre la derivada sucesiva del polinomio en un valor c y el coeficiente correspondiente. Si lo otro que hemos visto en la parte de derivadas sucesivas son las derivadas sucesivas de algunas funciones trascendentes, como por ejemplo la de a la x, que es siempre a la x, y que es muy fácil de evaluar en 0, que nos va a dar siempre 1. La de las dos funciones trigonométricas básicas, seno y coseno, la función seno cada 4 se repetía, y si la evaluamos en 0, que también es sencillo de calcular, nos queda que solo sobreviven las derivadas de orden impar. En el caso del coseno, lo que sucede es al revés, en x igual 0 van a quedar distintas de 0 las derivadas de orden par, y en el caso del logaritmo de x, no la podemos evaluar en 0, porque el logaritmo de 0 no existe y acá no podríamos estar calculando. Donde es fácil de calcular estas derivadas sucesivas es en 1, que nos quedaría esta fórmula. Si lo que queremos es evaluarla en 0, en vez de trabajar con la función logaritmo de x, tendríamos que estar trabajando con la función logaritmo de x más 1, como veremos más adelante. El otro tema que estuvimos desarrollando es el de aproximación lineal. Y vimos que la función lineal que mejor aproxima a una función f en un entorno de punto C es, si la función es derivable, es la recta tangente. Esta recta tangente, como función lineal, es un polinomio de grado 1, que cumple este polinomio de grado 1, que en C vale lo mismo que f, si reemplazamos x por c nos queda f de c, y que si calculamos la derivada de este polinomio de grado 1, nos da la pendiente de la recta, que es la derivada de orden 1 de f, y si la evaluamos en c, nos queda que la derivada de orden 1 de este polinomio en c nos da lo mismo que la derivada de orden 1 de la función en c. Si lo que queremos es ver si podemos encontrar un polinomio de grado 2 que mejor aproxime a la función en un entorno de C, lo que tendríamos que estar pidiendo es lo mismo que pedimos cuando hicimos lo de la aproximación lineal, un polinomio de grado 2 en su forma general, centrado en C, que es el punto donde yo quiero buscar la aproximación, es de esta forma, y lo que vamos a pedir es que el error entre calcular la función en x y calcular este polinomio en x sea un infinitésimo cuando x tiende a c, y que a su vez sea de mayor orden que x menos c al cuadrado. Para que suceda esto, lo que hay que hacer es pedir que el límite de la diferencia de f con el polinomio de grado 2 sobre x menos c al cuadrado, que es la diferencia entre el valor donde quiero aproximar y el valor donde estoy centrando el polinomio, me dé 0. Como cuando x tiende a c, el denominador tiende a 0, para que el resultado tenga posibilidad de valer 0, este límite tiene que ser indeterminado, o sea, el numerador tenderá a 0, porque si esto no sucede, el límite es infinito. Entonces, lo que vamos a tener que pedir es que este tienda a 0, pero como f es derivable, es continua, entonces el límite cuando x tiende a c de f es f de c, con lo cual para que este numerador tienda a 0, lo que tiene que estar pasando es que el polinomio que estamos buscando en C valga lo mismo que la función en C. Pidiendo esta condición, resulta que este límite es indeterminado, 0 sobre 0, podemos usar L'Hopital, nos va a quedar en la derivada del numerador, va a ser la derivada de f menos la derivada del polinomio, y la derivada del denominador es 2 por x menos c. Nuevamente, este denominador, para que este límite de 0, como el denominador tiende a 0, la única opción que nos queda es que el numerador también tienda a 0, para que quede indeterminado y tenga posibilidades de existir. Ahora, nuevamente, como la función es 2 veces derivable,
la primer derivada es continua, es derivable, y entonces la primer derivada es continua, y nos queda que para que este numerador tienda a 0, tiene que pasar que la primer derivada de la función en C coincida con la primer derivada del polinomio en C. Entonces, cumpliéndose estas dos condiciones, este nuevo límite de nuevo queda indeterminado, volvemos a usar L'Hopital y lo que nos queda es la derivada segunda de f menos la derivada del polinomio, la segunda derivada del polinomio, sobre 2. Para que este límite entonces de 0, tiene que estar pasando que el límite de la segunda derivada en C coincida con lo que vale el polinomio en C, o sea que, de nuevo, estamos pidiendo que, para poder asegurar que esta sea continua, ahora voy a tener que pedir que sea 3 veces derivable, un orden más que el que estoy trabajando el polinomio, y entonces nos queda que, para que suceda, que sea un infinitésimo de mayor orden, tienen que cumplirse estas 3 condiciones. En general, si yo tengo una función n más 1 veces derivables en un entorno de C, el polinomio que mejor aproxime a la función en ese entorno de C, esto es que el error de aproximar a la función por el polinomio sea un infinitésimo cuando x tiende a C, sea de mayor orden que x menos c a la n, o sea que, como planteamos recién, el límite nos dé 0, para que suceda esto, que este límite de 0, lo que se concluye es que las derivadas sucesivas del polinomio en C tienen que coincidir con las derivadas sucesivas de la función en C. Con esta condición, cumpliéndose esta condición, el polinomio de grado n que obtengamos va a ser el que mejor aproxime a la función en un entorno del punto C.